Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al resumen informativo de Impacto Venezuela correspondiente a este sábado 28 de noviembre. De inmediato los invitamos a que se suscriban a nuestras redes sociales y a nuestro canal de YouTube para que tenga de primera mano la información que preparamos para ustedes. La situación de violencia en la ciudad de Caracas continúa generando noticias en materia de sucesos. Nuestro compañero Santiago Gutiérrez conoció en exclusiva la identidad de la última persona que fue asesinada y lanzada por los túneles de la muerte. Hola, muchísimas gracias Jesús, amigos de Impacto Venezuela, bienvenidos. Se trata de Joyver Alexander Méndez Rodríguez, un joven de 26 años de edad cuya profesión era comerciante en la zona del Valle, parroquia caraqueña en la cual también tenía su residencia. Veamos más detalles. Joyner Alexander se convirtió en el sexto hombre lanzado por este ducto, hecho que estuvo acompañado minutos antes por varios disparos, lo cual generó movilización inmediata de los funcionarios de la Guardia Nacional, ubicados en esta sede a la entrada del túnel del Paraíso. Durante más de 50 minutos reinó la tensión y también el temor de los funcionarios de la Guardia Nacional, quienes están desplegados en un punto de absoluto peligro durante las 24 horas. Nunca antes el mes de noviembre estuvo signado por la expectativa de ver constantemente imágenes similares, es decir, el lanzamiento promedio de un cadáver cada 5 días por este bajante de basura, ahora de fama internacional, sin que hasta ahora haya habido detalles de cómo han ocurrido estos homicidios. Este caso ha sido subido por la subdelegación del Paraíso y hasta ahora ha quedado ratificado lo que hemos venido señalando, en el sentido de que 6 cadáveres han sido lanzados por este tobogán de la muerte, como lo hemos bautizado en Impacto Venezuela. En las próximas horas se conocerán otros detalles y también las circunstancias en las cuales ocurrieron esos 6 homicidios. Para Impacto Venezuela, Santiago Gutiérrez. Una peligrosa banda denominada Los Capiceros, que mantenía azotados varios sectores de Caracas como el Recreo, fue desmantelada por la Policía Nacional Bolivariana. La banda se dedicaba al robo, hurto de vehículos y atracos, además de robo de establecimientos en la parroquia del Recreo, La Florida, Sabana Grande y sectores próximos. Según información que pudo obtener Impacto Venezuela, los delincuentes detenidos son personas cuyas edades oscilan entre 22 y 38 años y mantenían azotados a los vecinos de la zona. Se estima que con la aprehensión de estos antisociales disminuya significativamente el número de delitos en la zona. La acción fue coordinada y ejecutada por los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, adscritos a la zona mencionada, de mucho tránsito de vehículos y personas. El líder de la oposición venezolana, Leopoldo López, lo contó todo. Dijo cómo burló la seguridad de Nicolás Maduro para escaparse hacia España y reunirse con su familia. El informe con nuestra compañera Mildred Manrique. Saludos a toda nuestra audiencia de Impacto Venezuela. Jesús, gracias por el contacto. 35 días después de la sorpresiva fuga del líder opositor y expreso político Leopoldo López, reveló cómo durante un mes planificó su escape de la Embajada de España aquí en Caracas, donde permaneció refugiado casi 7 meses. En una entrevista con la emisora radial Blue Radio, el dirigente político confirmó que salió por la frontera. Escuchemos. Mira, salgo en el momento que había identificado en donde había una oportunidad, porque era el momento antes del cambio de guardia y era un momento en donde veía que siempre estaban relajados los funcionarios de la policía política. Yo tenía unos binoculares en la embajada porque me gusta mucho, bueno, los utilizo, estando en confinamiento los puedo utilizar para apreciar los árboles, la distancia, el ávila, los pájaros, pero en esta oportunidad, un mes antes de mi salida, los utilicé para medir muy bien los movimientos de la policía. Eso me abrió a mí una ventana de oportunidad, ubiqué un punto ciego donde podía salir y podía transitar hacia un lugar en donde me esperaba un vehículo. Aunque cuidó no hablar de más, López recordó que el escape del expreso político Iván Simonovic lo ayudó a no cometer errores que perjudicaran a quienes lo ayudaron.
Bueno, salgo hacia la frontera, no te voy a precisar exactamente hacia dónde, pero sí, tuve que hacer un recorrido primero por Caracas para despistar este seguimiento de cámaras que te estoy diciendo, y luego, esto te lo puedo comentar, tuve que salir con un equipo que ya veníamos trabajando y articulando con la indumentaria y con las herramientas para poder atravesar el país. También aseguró que ni Estados Unidos ni el régimen de Nicolás Maduro tuvieron que ver en su fuga. Pocos sabían, entre ellos el presidente interino Juan Guaidó. La única persona a la que le sugerí tiempo antes fue al presidente Juan Guaidó, solamente a él, esto ya lo habíamos hablado en algún momento en el pasado, pero de resto solamente las personas que me ayudaron. Sí. Leopoldo López reiteró que salió de Venezuela para hacer más por el país desde el exterior y lograr, junto a Juan Guaidó, que se celebren elecciones presidenciales libres, justas y verificables. Con esta información volvemos contigo, Jesús. Adelante. La justicia de Nicolás Maduro condenó a 6 funcionarios de Citgo que estaban presos desde 2017. Esto a pesar de los esfuerzos de Estados Unidos por su liberación. El informe con nuestra compañera Taitir Calderón. Gracias, Jesús. El arresto de los 6 de Citgo se produjo hace 3 años cuando estas personas fueron acusadas de malversación de fondos, conspiración y blanqueo de capitales. La defensa ha denunciado desde entonces que son presos políticos y que estarían siendo utilizados como fichas de negociación por el régimen de Nicolás Maduro, que en su momento también los habría detenido bajo la excusa de la mala situación que comenzaba a atravesar PDVSA en ese momento. Esta sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia los condena a 13 y 10 años de prisión y se produce apenas una semana después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, intercediera una vez más por la liberación de estas personas. El expresidente de Citgo, José Pereira, fue sentenciado a 13 años y 7 meses de cárcel y multado con $2 millones. Los otros 5 ex vicepresidentes, José Luis Zambrano, Alirio José Zambrano, Jorge Toledo, Tomeu Badel y Gustavo Cárdenas, fueron condenados a 8 años y 10 meses de prisión. María Alejandra Poledo, abogada de los exdirectivos petroleros, calificó de inverosímil la condena por considerar que las pruebas presentadas por la parte acusadora carecen de total validez y eficiencia para comprobar que se cometieron los delitos denunciados. En el caso del señor José Pereira, quien se desempeñó como presidente interino de Citgo, le imputó también, aparte de los referidos delitos, el cargo de peculado doloso propio. Todos estos delitos imputados por el Ministerio Público, en los cuales basó su escrito acusatorio, no tienen ningún tipo de asidero probatorio. Estos delitos no fueron probados durante la ejecución del debate oral por parte del Ministerio Público. No están sustentados en ningún tipo de prueba, ni documental, ni testimonial por parte del Ministerio Público. La juez de la causa procedió a emitir la sentencia de 13 años para el señor José Ángel Pereira y de 8 años para el resto de los ejecutivos, basándose netamente en una decisión netamente política. La defensora abogó porque tribunales superiores o incluso el alto gobierno de Maduro considere condonar sus penas. A su juicio, el madurismo los utiliza como piezas de negociación. Poleo precisó que 4 de los exdirectivos están detenidos en calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia en Caracas, conocidos como el Helicoide. Criticó que los tribunales nunca aprobarán la solicitud del beneficio de arresto domiciliario del que habían gozado 2 de ellos a mediados de año. Sobre la solicitud de los detenidos, precisó que los tribunales desoyeron 16 peticiones de traslados médicos a favor de Pereira. Los hechos investigados ocurrieron durante el año 2015-2016 y los referidos ciudadanos asumieron los cargos de vicepresidencias y presidentes, respectivamente, durante el año 2017, motivo por el cual los hechos investigados no fueron ejecutados durante su permanencia. Y de ser el caso que fuese así, los referidos hechos, que son el refinanciamiento de la deuda de Citgo, necesitaba la aprobación de la Junta Directiva, la cual estaba integrada por la señora Delcy Rodríguez, Marcos Torres, Will Rangel, entre otros
altos personeros del gobierno, quienes en el curso del debate oral no fueron ni siquiera promovidos por el Ministerio Público como testigos o como responsables de los hechos anteriormente señalados. Los 6 de Citgo son todos venezolanos, sin embargo algunos de ellos también son ciudadanos estadounidenses. Desde ese país, sus familiares, esposas e hijos siguen reclamando su liberación. Desde Caracas y para Impacto Venezuela, Taitir Calderón. Son muchas las noticias internacionales que tienen impacto directo en Venezuela. Vamos a conocer de esto con Lina Caicedo, en Venezuela, en el mundo. Jesús, hola y nuevamente gracias por este contacto. Tan sencillo como que si usted no paga, no le prestan más. La Organización Panamericana de la Salud decidió cerrarle las puertas a la administración de Nicolás Maduro para la compra de vacunas, y no por un bloqueo, sino sencillamente porque después de 3 años no le pagan. Y Venezuela decidió invertir en otro tipo de rubros como máquinas de votación o gasolina. Veamos el análisis. Unos 11 millones de dólares correspondientes a compras de inmunizaciones para todo tipo de enfermedades transmisibles debe el país al fondo rotatorio de la OPS. Maduro dejó de pagar desde 2017 y a manera de cheque en blanco dice que saldará la deuda durante los próximos 20 años, dando por hecho que se va a quedar 2 décadas más en el poder. Y entonces no es posible comprar vacunas a través del fondo rotatorio para Venezuela en este momento. Pero allí no para todo. Si ya no tiene para pagar esos 11 millones de dólares, la situación de las finanzas venezolanas es peor de lo que se podía presupuestar y deja ver que la condición ruinosa de la economía no tiene que ver con el bloqueo. A esto se suma la rotunda irresponsabilidad de no dar prioridad a la salud de los venezolanos. Sin embargo, la OPS y UNICEF están apoyando a Venezuela para la adquisición de vacunas. Se han logrado también donaciones de otras fuentes y el apoyo técnico y logístico que se está implementando en Venezuela. A pesar de ello, no se descarta que pueda ser una estrategia de propaganda de Maduro para mostrarse frente al mundo como una víctima del bloqueo y que el pueblo no se va a poder vacunar porque aunque tiene para pagar las cuentas, no se las dejan tocar. Incluso se podría pensar que Juan Guaidó podría sacar esos recursos de las cuentas que controla, pagar a la OPS y dar un golpe de mano y mejorar su ya deteriorada imagen. Lina Caicedo, Impacto Venezuela. Ahora conozcamos qué fue viral en las redes sociales y en impactovenezuela.com en Es Tendencia con nuestra compañera Dayana Kreis. Es así, Jesús. A partir de este momento haremos un resumen de las noticias más importantes de la semana y también cuáles fueron esos videos virales de nuestras redes sociales. Comenzamos. Colombiano le roció alcohol a su exmujer venezolana y le prendió fuego en Medellín. Abatido delincuente que se dedicaba al sicariato y a la extorsión en Zulia. Privado 2 hombres por trata de personas y pornografía en Lara. Bebé de 5 meses muere al caer en tobo lleno de orina en Zulia. En el Valle, obrero muere por bala perdida durante tiroteo. En plena semana de cuarentena radical, el gobernador de Carabobo, Rafael Lacaba, homenajeó a Maradona. Lo mataron a tiros en una piscina y luego lo lanzaron su cadáver a una zona boscosa. Por un celular, matan a tiros a menor de 14 años en Los Teques. En el Ávila hallan cadáver de hombre con 2 balazos en la cabeza. Hay más de 70 pistas clandestinas para narcotráfico en estados fronterizos. El astro del fútbol Diego Armando Maradona falleció este miércoles de un paro cardiorrespiratorio, según confirmaron medios locales en Argentina. Maradona estaba en su casa de Tigre en la que se había instalado tras su reciente operación en la cabeza. Él marcó un antes y un después en el mundo del fútbol. Su peculiar forma de vivir lo convirtió en la leyenda que al mismo tiempo se engranaba con un inmenso número de enemigos. Fue cercano a la política, amigo de Hugo Chávez, Fidel Castro y Nicolás Maduro. Una leyenda indudablemente que le hizo desafiar a todos los poderes establecidos, al tiempo que se ganó el amor de su pueblo hasta el punto de crear una iglesia propia. La pasión y el fervor futbolero desbordó la despedida popular de Diego Armando Maradona, homenajeado con honores y cánticos de hinchada en un velorio en la Casa Rosada.
Fanáticos generaron trifulca tras la decisión de poner límite al velorio de Maradona, luego de violentas acciones por lograr darle el último adiós al astro del fútbol. Para ver más de nuestras noticias, ingresa a nuestro portal impactovenezuela.com y también síguenos a través de nuestras redes sociales. Quien nos acompañó, Dayana Krais. Ahora nos vamos al estado Táchira, frontera con Colombia, y es que el protector de este lugar, Freddy Bernal, señaló que es imposible abrir las fronteras luego de que se decretara en Colombia alerta roja por brotes de coronavirus en el norte de Santander. El informe con nuestra compañera Mariné Glot. Sí, gracias Jesús por el contacto, amigos de Impacto Venezuela. En efecto, la posibilidad de que se retome el paso por los puentes internacionales Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar en la frontera con Colombia cada día está más lejos. Así lo ratificó el protector del estado Táchira, Freddy Bernal, quien además criticó las políticas que ha ejecutado Colombia frente a la pandemia del COVID-19. Cubriendo los controles epidemiológicos, le pudiéramos decir al presidente de la República dar ahora de abrir la frontera, pero en estas circunstancias es imposible, es sencillamente imposible, y yo le pido al pueblo del Táchira y a todos los que estamos trabajando en esto que me entiendan y entiendan al gobierno, porque es para la protección de la vida y la salud. Por otra parte, Bernal desestimó lo ocurrido en Trinidad y Tobago con los 16 niños venezolanos. Aseguró que tiene un trasfondo político. Ante el fracaso rotundo que van a tener el 6 de diciembre, ante la derrota de Donald Trump, que era su jefe, ante la desaparición de Juan Guaidó, que no se sabe dónde está, ¿verdad? En la desesperación, así como metieron un desembarco de mercenarios en La Guaira, pretenden empañar el acto electoral. Porque si el gobierno de Trinidad y Tobago no expulsó a nadie, ¿quién lo expulsó? Entonces es un falso positivo montado por esta oposición tristemente célebre. Las declaraciones fueron ofrecidas en la Plaza Bolívar de San Cristóbal durante el acto conmemorativo de la rebelión cívico-militar del Grupo Z en 1992. En Táchira, Mariné Glot, somos Impacto Venezuela. A pocos días para que se elija un nuevo parlamento en elecciones que fueron convocadas por Nicolás Maduro, y a pesar de que las autoridades internacionales y diferentes organismos se han pronunciado en contra de este proceso, el camino o la ruta electoral continúa. El informe con nuestro compañero Ramón Vélez. Luego de una decisión arrojada por el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, el número de diputados a elegir se extendió a 277, a pesar de la cantidad de candidatos que se encuentran en campaña en el país. No existe un ambiente electoral como el presentado en procesos anteriores. Las propuestas se basan principalmente en la enmienda para recortar el periodo presidencial a Maduro y también el de resolver los problemas de los ciudadanos. Con esta propuesta parlamentaria, el país en el año 2021 podrá elegir a un nuevo presidente con el cual se puede implantar un nuevo modelo económico de libre mercado y así poder solucionar todos los problemas económicos que tienen a este país padeciendo y sufriendo. Y tenemos que hacer lo que tengamos que hacer por la vía democrática para cambiar este mal gobierno que ha generado miseria y hambre en Venezuela. Este gobierno hambreador de Nicolás Maduro y todo lo que ha sido su política destructiva es un poco lo que estamos viendo aquí en Lara. La oposición venezolana decidió no participar en estos comicios ante su postura de que no existen condiciones para un proceso transparente, por lo que paralelamente decidieron convocar a una consulta popular fijada para el 12 de diciembre. Allí se le preguntará al venezolano temas como la realización de elecciones verificables, si rechaza el proceso de elecciones al Parlamento del 6 de diciembre y el adelantar gestiones ante la comunidad internacional. Los errores que hayamos podido cometer, somos seres humanos, pero todos estamos convencidos de que tenemos que dar esa pelea porque lo que está en juego es la libertad y la democracia de Venezuela. Llamo a la unidad de toda Venezuela, de todos los sectores políticos, de todos los sectores sociales.
Pero mientras avanza la campaña y la promoción de la consulta en Venezuela, el pasado jueves en la región andina, específicamente en el estado Trujillo, Waldo Santeliz, aspirante a la reelección para la Asamblea Nacional, fue asesinado en pleno acto de campaña cuando al parecer sujetos armados lo sometieron y le propinaron 2 disparos. Desde otras organizaciones políticas condenan el hecho. Lamentable cuando se comienzan a agitar y a promover actos de violencia es precisamente buscando generar esa anarquía para que no se produzcan cambios sino vivir en lo mismo, en la fantasía, en la mentira y en la ineficacia y la incompetencia del gobierno y del extremismo opositor. En medio de estos 2 escenarios, la crisis se acentúa en Venezuela y a medida que pasan los días, la población sigue en situación crítica debido al poco nivel adquisitivo que tiene para poder tener al menos alimentos en el hogar. En el estado Lara, Ramón Vélez, Somos Impacto, Venezuela. En el estado Carabobo, específicamente en el municipio San Joaquín, quienes habitan en este lugar lo hacen en medio de aguas servidas. Esto podría generar situaciones de riesgo en medio de la pandemia. El informe con nuestro compañero Sandino Ignacio Yaguare. El temor de los vecinos y el principal riesgo es contraer alguna enfermedad. Solicitan a las autoridades competentes una pronta solución. Pueden ver cómo están las cloacas colapsadas. Un total desastre donde hay olores putrefactos. Una emergencia de salud pública donde para las personas y para los niños es un riesgo de enfermedades. Esta situación tiene más de un año. Se ha llamado a las autoridades, las cuales han venido y solamente han puesto pañitos de agua caliente que no han solucionado el problema y lo que han generado es que el problema se profundice aún más. La ciudad de los bizcochos dulces o panelitas, como tradicionalmente se le conoce, está irreconocible. El deterioro de los servicios básicos se agrava cada día más. Los ductos de aguas negras, por ejemplo, tienen 10 meses tapados. Las putrefactas aguas se pasean diariamente por las calles. Nos afectan a todos la salud. No se puede pasar por aquí sin sentir este olor nauseabundo. Las madres, los niños. Todo afecta porque hay una cancha deportiva cerca y pasan los niños y por aquí se les cae a veces la pelota en esas aguas sucias que pueden causar todo tipo de enfermedades. Necesitamos que las autoridades tomen cartas en el asunto. Por último, los vecinos señalaron que el servicio de gas no realiza despacho desde el mes de julio. Desde el estado Carabobo, Sandino Ignacio Yaguare, Somos Impacto, Venezuela. El mundo de la farándula también genera información. Vamos a conocer qué hicieron los artistas con nuestra compañera Andrea Bigot. Así es, Jesús, gracias por el contacto. En el mundo del entretenimiento tenemos que Bad Bunny lanza su nuevo material. El boricua calmó con el último tour del mundo el miedo de sus fanáticos sobre su retiro. El trapero Bad Bunny aprovecha los días de confinamiento para dar a conocer sus nuevos proyectos. Se trata del último tour del mundo, su más reciente tema. Además, con esto también calma la ansiedad de sus seguidores, quienes pensaron cuando lanzó la intriga que se retiraría. Sin embargo, al igual que lo han hecho la mayoría de los cantantes durante la pandemia, Bad Bunny solo estaba buscando eso, mover la curiosidad de sus fanáticos para que esperaran el lanzamiento de su tema, el cual llegó a todas las plataformas la medianoche del viernes 27 de noviembre. Y entre otras noticias tenemos que Eduardo Yáñez confiesa que varias veces ha pensado en suicidarse. El actor mexicano confesó que ha sufrido una depresión muy fuerte. La pandemia del coronavirus, dijo, no ha sido una buena época para él. Durante la cuarentena dejó de tomar unos medicamentos de cortisona que tenía prescritos y cayó en un estado que lo llevó a pensar en el suicidio. En su relato, el actor dijo que tomó la decisión de suspender la cortisona porque se estaba hinchando. No reveló quién le dijo que eso era producto del medicamento, pero sí reconoció que fue su decisión dejarlo. Cuando me dijeron tienes cortisona y por eso te estás hinchando, la dejé, porque no sabía qué estaba pasando. Al dejar el cuerpo sin cortisona, caí en depresión y esta cuarentena fue muy especial.
Y sobre los rumores que habían surgido en la prensa rosa mexicana en torno a su salud mental, el actor confirmó que sí pensó en quitarse la vida. Mi madre ya no está. No tengo familia que me venga a llorar, así que es lo que menos me importa. Mi trabajo, mi carrera, mi pasión. Tengo muchos sueños todavía. No puedo ser cobarde quitándome la vida. Fue lo que concluyó el actor en la entrevista. Y así llegamos al final de esta emisión y nos vamos de vuelta contigo al estudio, Jesús. De esta manera llegamos al final del resumen informativo de Impacto Venezuela correspondiente a este fin de semana. Yo soy Jesús Albino y antes de despedirnos los invitamos a que se suscriban en nuestro canal de YouTube. Dele clic a la campanita para que reciba de primera mano toda la información que preparamos para ustedes.